Va. A ver, pues, entonces, ¿empiezo desde el principio o puras dudas? Bueno, no va a ser tan detallado como la otra vez, ¿no? Pero va. Ya saben que tenemos columnas y tenemos filas. Las verticales son las columnas, las filas son las horizontales. Cada uno de estos cuadritos donde una fila y una columna coinciden es una celda. Tenemos ahí todo claro. Las celdas tienen que me hacen reír, ¿qué se está riendo? Las celdas tienen la ventaja de que son independientes, ya saben, ¿no? Una celda es independiente de otra. Va. Para hacer la base de datos, lo primero es acomodar las variables en columnas. ¿Sí? Cada columna va a ser una variable. Y en las filas vamos a poner a los sujetos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer primero la columna de los sujetos para los datos de identificación y luego vamos a poner las demás variables. Por ejemplo, sexo, ¿qué? Edad, alguna otra variable socioeconómica, años de estudio, ¿va? Por si acaso nos llegara a interesar. Imagínense ingreso socioeconómico, ¿sí? O ingreso mensual, vamos a poner socioeconómico. Vamos a poner, por ejemplo, en el caso de ustedes van a necesitar talla, peso, IMC, ¿qué otra les gustaría? ¿Va? ¿Con eso? Listo. Los sujetos, vamos a tener, ¿cuántos sujetos? Unos 20, ¿no? Ya se acuerdan de cómo copiar ustedes pueden copiar cualquier cosa o rellenar series, ¿no? Para rellenar series, seleccionen las primeras tres. De hecho, con dos funciona, pero en algunas series no las detecta, ¿no? Seleccionen las primeras dos y luego nada más arrastren y solito rellenan la serie, ya saben, ¿no? Entonces ya tenemos 20 sujetos del 1 al 10. Para poner el sexo, ¿sí? En vez de tener que poner, por ejemplo, mujer, hombre y tener que estar perdiendo tiempo en cada una de esas cosas, vamos a darles un código, ¿no? Ya habíamos dicho. Para ingresar un código, ¿sí? Como no podemos poner aquí el código a simple vista, hay que ponerlo en segundo plano, como quien dice. Entonces tenemos que seleccionar una celda, darle clic al botón derecho e insertar un comentario. Al insertar el comentario, nosotros vamos a tener la oportunidad, básicamente, de poner lo que nosotros queramos, ¿no? En este caso nada más vamos a poner el código, ¿no? Masculino le vamos a dar 0, ¿sí? Y femenino 1, ¿les parece bien? Sí. ¿Ok? Cuando ustedes se aproximen el ratón, ya saben, a la celda donde hay un comentario, va a aparecer el comentario, ¿va? Y si lo quitan, pues va a desaparecer, ¿no? Entonces vamos a poner ceros y unos. ¿Ok? Listo. ¿Dudas hasta ahí? La edad. Vamos a trabajar con diferentes edades. Imagínense que vamos a trabajar con adultos para no tener bronca de eso de lo del peso. Y vamos a trabajar con adultos de 18 hasta 35 años, ¿no? 18. Bien. Luego, años de estudio. ¿Cuánto más o menos un adulto de 18 años habrá estudiado? Mínimo prepa, ¿no? Apenas estaría estudiando. Entonces serían, sin contar el kinder, son 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa. 12 años, ¿no? Entonces vamos a poner, el mínimo será más o menos eso. Entonces vamos a poner, este cuate reprobó algunos, ¿no? Este cuate se la pasa estudiando. No tienen otra cosa que hacer la gente, ya ves.
No, 21 es mucho. Bien. El ingreso mensual, mensual mínimo, ¿cuánto es? El salario mínimo. No, no manches, ojalá fuera 4,000. ¿Como 1,000 a la semana? Son 62 pesos por día, ¿no? Por 30, 1,800 y cachillo, ¿no? Entonces, pues vamos poniéndole ahí una lana, ¿no? Digo, suena un chavo de 18 años, pues no debería ganar mucha lana, pero igual va a ser ingreso familiar, así que pónganle que va a ganar como 4,500. Sí, un poquito, ¿no? Bueno, estamos en un caso hipotético, ¿no? No se gana mucho. Al que estudia mucho sí le vamos a poner mucha lana, que también es un caso como utópico, pero luego terminan dando clase a la gente. Eso lo voy a editar del video. Ya me cansé, así que vamos a inventar los datos, ¿no? Voy a repetir. Bien, ¿todo está ahí? Para borrar cualquier cosa, si ustedes quieren borrar algún contenido del texto, es importante que se vayan a seleccionen lo que quieran borrar, le dan doble clic al botón derecho, perdón, y se van a donde dice borrar contenido. Si ustedes no dan borrar contenido y si se van a eliminar la celda, por ejemplo, si quieren eliminar esto, ¿sí? Y le ponen, por ejemplo, eliminar, lo que hace es elimina toda la fila o nada más la celda o toda la columna, les da a elegir, ¿ok? El problema es que cuando ustedes tienen muchos datos y hacen eso, todo se mueve, porque si eliminan nada más la celda, las celdas que están abajo se van hacia arriba, ¿sí? Si eliminan toda la columna, pues evidentemente todos los datos en esa columna se pierden. Si eliminan toda la fila, pues toda la fila se pierde. Entonces, en vez de utilizar eliminar, utilicen borrar contenido, ¿va? Es más seguro, digamos, no se pierde tanta información. ¿Dudas hasta ahí? Sí. ¿Cuál? No, digo. Bien, para ahorrarnos tiempo, vamos a copiar esto de aquí a acá. Para poner peso, talla y todo ese rollo, ¿va? Seguramente nos van a salir gente así como medios extrañas, pero ni modo. ¿Va? Ya tenemos peso, ya tenemos talla. ¿Está claro? Sí. Ahora, para poner el IMC, por ejemplo, les había enseñado meter fórmulas, ¿no? La manera más fácil de meter fórmulas es, si la fórmula existe en la base de datos de Excel, Excel tiene base de datos de fórmulas, pues entonces la podemos buscar. Para buscar fórmulas nos vamos a donde dice Sigma, ¿sí? Y en el flechita que despliega el menú de al ladito, le damos clic y nos vamos a donde dice más funciones. En más funciones va a venir la opción de búsqueda y todas las fórmulas que tiene, ¿no? Evidentemente hay muchas fórmulas que no son tan típicas o no son extremadamente usadas, entonces no van a venir en Excel. Por ejemplo, no creo que venga el del IMC, ¿sí? No viene ningún índice, bueno, viene ese índice, pero no es IMC. Entonces, si no viene la fórmula ya preestablecida en el Excel, hay que meterla nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Primero hay que iniciar cualquier fórmula con el símbolo igual, luego metemos tal cual la fórmula. La fórmula de IMC es peso entre talla al cuadrado, ¿verdad? Entonces seleccionamos primero el peso, la celda de esa fila, de ese sujeto del peso, es decir, esta que sería G2. Luego ponemos la diagonal, la barra, pues diagonal, que es entre. Luego vemos paréntesis, ¿ok? Eso es muy importante, acostúmbrense a utilizar paréntesis y poner fórmulas en Excel, porque si no se pueden meter muchos errores. Ahorita vamos a poner el ejemplo de una con paréntesis y otra sin paréntesis, ¿va? Después talla, ¿sí? Y al cuadrado. Para poner el cuadrado, pues lo más sencillo es multiplicar 2 veces el mismo dato, ¿no? Cerramos el paréntesis y listo. Peso entre talla por talla, talla al cuadrado. Está bien la fórmula, ¿verdad? Le doy enter y listo, y ahí tengo el peso del IMC. Si yo le hubiera quitado los paréntesis o le hubiera hecho la fórmula sin paréntesis, vamos a ver lo que salía. Tenía 19, ¿verdad? Quitándole los paréntesis va a 45.
Evidentemente pues está medio exagerado, el cuate estaría a punto de estar muerto, si no es que ya estuviera muerto. Con un IMC de 46 está muy colgado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los paréntesis, ¿no? Siempre. Lo más botán es que tienen cara como de que es la primera vez que lo ven, ¿eh? Chale. Bien, para copiar fórmulas es igual que lo que hicimos anteriormente con la serie. Seleccionamos una fórmula y la arrastramos, por ejemplo, ¿no? Y listo, ya tenemos toda la fórmula bien puesta. ¿Dudas hasta ahí? Y luego ustedes que no podían hacerlo en media hora, que les queda, que no sé qué, la otra vez. Es tan rápido que está. Ah, están chafas allá, ok. O ahorita las van a usar otra vez. Bien, ¿dudas? Ahora, ya que tenemos la mayoría de los datos, ya va a ser momento de hacer un análisis descriptivo de los datos, ¿va? Lo primero que hay que hacer pues, es calcular donde se pueda calcular promedios, ¿sí? Calcular donde se requiere, se necesite calcular la media, la mediana, la moda, o sea, media o promedio. Calcular también medidas de dispersión, ¿sí? Que son desviación estándar, varianza, error estándar. Y finalmente, tomar la decisión de qué pruebas estadísticas vamos a aplicar. Si estamos haciendo un estudio de correlación, pues seguramente vamos a hacer una correlación. Si estamos haciendo un estudio, por ejemplo, de comparación de grupos, pues entonces lo más probable es que utilicemos una t-student. ¿Ok? Y ya hay infinidad de pruebas que podríamos utilizar dependiendo de lo que estemos haciendo. ¿Sí está claro hasta ahí? No son las que usted nos dijo, por ejemplo, en otras que utilizamos la del estudio ya, no entra nada más la prueba T, pero correlación no la da. No, es que a veces que no es necesario. O sea, las pruebas que yo les enseño son las pruebas habituales que se utilizan en las investigaciones. Pero, por ejemplo, si yo tengo un estudio de comparación de grupos, o sea, hice un tratamiento y quiero ver el efecto que tiene el tratamiento de un grupo al cual le di el tratamiento y al otro grupo le di un placebo, no le di nada, y quiero comparar quién tiene más efecto, ¿no? Entonces hago una prueba t-student y ya, no tengo que hacer correlación. Si dentro de mi estudio, además de la comparación de grupos, me gustaría a mí correlacionar alguna variable que también se puede hacer, hago una correlación, ¿sí? Pero eso no es, digamos que forzoso, pues. Todo depende de los tipos de investigaciones que tengamos. Si yo nada más quiero la pura comparación de grupos, pues nomás hago comparación de grupos. Si yo nada más quiero la correlación, nomás hago la correlación, ¿sí? Entonces fue una pregunta, porque luego de repente vemos, no sé, 5 análisis de datos y me hacen los 5 análisis en su tesis y pues no tiene sentido hacerlos si ni siquiera era parte del objetivo, ¿no? Bien, entonces vamos empezando a calcular lo más básico que va a ser media, vamos calculando mediana, moda, varianza, desviación estándar, error estándar. Y hasta ahorita con eso, ¿no? Lo primero que hay que hacer es determinar qué variables son aquellas en las que yo... ¿Perdón? Ahorita no, vamos a hacer primero descriptiva, que es esto. Ahorita no nos interesa mucho eso de correlación hasta que tengamos una idea de primero cuáles son los promedios y todo eso que tenemos, ¿no? Ahorita hay que identificar qué variables son en las que podemos calcular estos datos, es decir, en todas las variables cuantitativas, nosotros podríamos calcular media, mediana, moda, etcétera, sin tanto problema, ¿no? Pero en una variable, por ejemplo, cualitativa, que estamos codificando, como es el caso del sexo, podríamos hacer un análisis, por ejemplo, calcular la media. Es ridículo calcular una media ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ni modo que saques, si tienes, no sé, 50 hombres y 35 mujeres, pues tu media, ¿qué sería? Como de .73 hombre, o sea, es medio gay o qué. Es ridículo el asunto, ¿no? Entonces no hay que hacerlo así, ¿ok? Entonces en las variables cualitativas no se calculan todos los datos, solamente se hace lo que necesitemos hacer. Por ejemplo, conteo de frecuencias, cuántas veces se repite un dato, es decir, cuántos hombres hay versus cuántas mujeres hay, ¿ok? O por ejemplo, si estuviéramos hablando de clasificación o alguna clasificación cual sea que se nos ocurra, o alguna clasificación cual sea que se nos ocurra, por ejemplo, clasificación por IMC,
bajo, medio, bueno, peso bajo, normal, sobrepeso, obesidad, etcétera, pues entonces ahí tampoco le aplicaríamos un promedio, también estaría raro el asunto, ¿no? Al que sí le podemos aplicar el promedio es al IMC en forma numérica, ¿no? No a la clasificación. ¿Sí está claro? Entonces vamos calculando aquí primero la media, ¿ok? Que la media en Excel viene como promedio. Selecciono la media de todo lo que quiero calcular y listo, ya tengo mi promedio. Repito. Símbolo de igual. Después metemos el nombre de la fórmula, en este caso es promedio. Me va a desplegar un menú donde vienen varias fórmulas. Aquí el que me interesa, ¿sí?, es el que solamente dice promedio. ¿Ok? Selecciono el promedio y me dice ingresa los datos, ¿no? Selecciono los datos, puede ser uno por uno, todos de un trancazo, que es más rápido, y le damos enter. ¿Va? Después la mediana, igual, símbolo de igual, y busco mediana, ¿sí? Selecciono la que dice mediana, selecciono los datos y le doy enter. Después la moda, le pongo igual, moda, ¿sí? Aquí en este caso puede ser moda de uno o moda varios, ¿sí? Moda 1 quiere decir que es cuando nada más tenemos una moda, y moda varios es cuando tenemos más de una moda, ¿ok? Estas funciones no funcionan, no sirven en otras versiones anteriores de Excel, lo cual es un problema porque de repente ustedes se pasan los archivos entre ustedes, ¿no? Y unos tienen una versión y otros tienen otra. ¿Perdón? Igual, mete símbolo de igual, le escribes mediana y selecciona los datos. Repito, como ustedes tienen diferentes versiones de Excel, etcétera, en sus casas, entonces procuren utilizar las funciones de compatibilidad, ¿sí? A pesar de que esta tiene su ventaja por poder darte varios valores de moda, pues no sirve de nada algunas funciones que no se van a poder ver en otras computadoras, ¿no? Entonces vamos a utilizar la versión de compatibilidad. Selecciono los datos que quiero, le doy enter y listo. Ya tengo mi moda. Después, varianza. Varianza, otra vez pongo el símbolo de igual, busco varianza, pongo var y me aparecen varias opciones. ¿Perdón? Moda, solo moda. En varianza, váyanse a donde dice var, en funciones de compatibilidad, repito, hay dos opciones, una var, ¿sí?, que dice tal cual solo var, y otra que dice var p. Una es la varianza de la muestra y otra es la varianza de la población. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Pues dependiendo qué hicimos en nuestro estudio. Si ustedes registraron a la población completa con la que iban a trabajar, entonces seleccionen la que dice P. Si trabajaron solamente con unas personas, pero no con la población completa, entonces seleccionen la de la muestra, es decir, la que no dice P, esta de acá. ¿Ok? En este caso, esto es una muestra, entonces voy a seleccionar esta. Me pide que seleccione los datos, vuelvo a seleccionar los datos, le doy enter y listo. ¿Pero qué diferencia tiene? La diferencia pues, la puedo hacer para que veas que no hay. Espérame, falta la P. ¿Ves el tamaño en la varianza? En la varianza de la muestra tenemos una varianza que se muestra más grande y en la de la población es una varianza más chica. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú trabajas con una muestra, ¿se acuerdan cuando el semestre pasado que hablamos de que las muestras siempre representan un error? Siempre hay un error en una muestra. Siempre va a haber. Cuando yo trabajo con muestra, invariablemente voy a tener un error. Ese error es el error muestral. Cuando yo trabajo con la población, yo no tengo error. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como al momento de yo calcular la varianza me dice qué tanta variabilidad hay en un grupo. Cuando yo trabajo con una muestra, yo puedo estimar que mi variabilidad, ¿sí?, real va a ser mayor de la que tengo en mi muestra. ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta el error. No sé si me doy a entender. Como voy a tener una muestra siempre mayor error, la variabilidad que yo tengo en mi muestra, por lo tanto, tiene que ser más alta de la que realmente es en la población, porque yo no estoy tomando en cuenta toda la población. Por eso aquí los datos me salen más grandes en la de muestra que en la de la población. La varianza de la población es 2 puntos más pequeña que la de la muestra. ¿Sí lo notan? Entonces la fórmula para la muestra es var y la fórmula
Es var P. Var P. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Bien. Después, el error estándar. Habíamos quedado que el error es... desviación estándar. Pongo el símbolo de igual, luego pongo des, ¿ok? Y me van a aparecer varias opciones. Busco la opción de compatibilidad. Me voy... Tengo lo mismo aquí. Desviación estándar para la muestra, que no dice nada. O sea, nada más es des est. Y desviación estándar para la población, que es des est t. ¿Ok? Yo estoy trabajando con una muestra, selecciono la de la muestra, selecciono los datos que quiero que me calcule y le doy enter y listo. ¿Ok? Ahora, error estándar. El error estándar, acuérdense que no viene dentro de del menú de fórmulas de Excel, entonces lo tengo que calcular yo. Selecciono el símbolo de igual. La fórmula de error estándar, ¿cuál es? Desviación estándar, ajá, entre la raíz cuadrada, ajá, de la n, del tamaño de la muestra, ¿no? En este caso tenemos una muestra de 20 sujetos, ¿no? Entonces, pues le pongo 20 ahí y le doy enter y listo. Ok, este es mi error. ¿Lo vamos a hacer? Bien. Primero, voy a meter una fórmula, entonces le pongo igual. Yo de antemano, yo les sugiero que, sobre todo al principio, tengan una hoja a un lado de su monitor para que tengan la fórmula. Ahí mismo, aún la fórmula, desglósenla, de tal forma que sea más entendible, ¿no? Es decir, cómo va a quedar ya armada dentro de Excel, la fórmula. Entonces, la fórmula que damos que es desviación estándar, me voy a la celda donde está la desviación estándar, que sería la que está aquí arribita, la de 6.7, la selecciono. La fórmula es desviación estándar entre, entonces pongo la barra diagonal, la raíz cuadrada, pongo la fórmula de raíz cuadrada que es solo raíz, abro un paréntesis, de n, es decir, el número total de sujetos de mi muestra, en este caso son 20 sujetos, entonces le pongo 20, cierro el paréntesis y listo, le doy enter, ¿ok? Y ya tengo mi error estándar. ¿Sí está claro? ¿Dudas de eso? Bien, ahora hay que calcular de todo lo demás. Para ahorrarnos tiempo y esfuerzo, seleccionamos todas las fórmulas y las arrastramos. Ya saben, seleccionen lo que quieran arrastrar, se van al cuadrito inferior derecho que está ahí, el cursor cambia de color blanco a negro y nada más arrastran el mouse hasta donde quieran. ¿Ok? Y listo, ya tenemos todos los datos ahí que queremos. ¿Sí está claro? Está fácil, ¿no? No arrastré todo hasta la columna de sexo porque es una variable cualitativa que yo no necesito ni el promedio ni nada de eso. En todo caso, lo que necesito ahí es contar cuántos hombres hay o cuántas mujeres hay, ¿no? Entonces lo que hago es hacer un conteo. ¿Sí? Entonces hago lo siguiente, le pongo igual, vamos a hacer un conteo en este caso primero de hombres. Hombres tienen el código 0, ¿ok? Entonces pongo símbolo de igual, luego le pongo contar, me van a aparecer varias opciones. A mí la que me interesa es la que dice contar sí. Contar sí significa que va a contar algo, pero que además va a contar algo, eso que yo diga que tenga una propiedad, en este caso es contar tales números si tiene 0, o contar tales números si tiene 1, o contar tales números si tiene 43 o lo que yo quiera. Si me pone a contar me va a aparecer, me va a contar todos los datos, se van a hacer 20 datos, ¿ok? Entonces selecciono contar sí, selecciono el rango primero. Luego el criterio, pongo coma y el criterio, en este caso el criterio es para los hombres que quedamos 0. Pongo 0 y le doy enter. Y listo, hay 10 hombres. Eso mismo para las mujeres, va de nuevo. Símbolo de igual. Luego pongo contar. La que a mí me interesa es contar sí, porque es la que yo le voy a dar un criterio, ¿ok? Selecciono el rango. O sea, los datos que quiero que cuente. Que es esa columna nada más. Le doy una coma
para que me cambie criterio. ¿Se fijan cómo cambió de negritas que estaba el rango, cambió a criterio negritas? Sí. Si le quito la coma, se regresa a rango, ¿sí se fijan? ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar más cosas. ¿Ok? Yo puedo seleccionar lo que yo quiera. Y de todo eso que yo seleccione me va a contar. ¿Ok? Entonces es muy importante que siempre separen con comas para decirle al Excel que estamos cambiando, ¿sí?, del rango al criterio. ¿Ok? Entonces volvemos a seleccionar el rango, coma y el criterio. El criterio es para mujeres, ¿qué? 1. Entonces le doy 1 y le doy Enter. Y listo. Aquí me dice hay 10 hombres y 10 mujeres. Vamos a ver si es cierto. Yo me puedo ir a cualquier dato de acá. Aquí en este caso hay un 1. Le quito el 1 y le pongo 0. Y vamos a ver qué pasa. Cambia, ¿verdad? Sí. Ya hay 11 hombres y 0 y 9 mujeres. Me voy acá, le pongo un 2. Voy a quitar un 0 y voy a ponerle un 2. ¿Qué pasó? Hombres sí disminuyó de 11 a 10, pero las mujeres no aumentaron. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un código que no me está contando, estoy poniendo el 2. ¿Ok? Si le pusiera aquí 1, pues ya me quedaría 10 y 10. ¿Está claro? Una vez que ya tenemos esto, les sugiero que constantemente estén guardando sus archivos, no nada más de Excel, de lo que sea, porque seguramente alguna ocasión ya les ha pasado que pierden algún archivo, estás trabajando, llevas 5 horas escribiendo y por una u otra razón llega tu hermanito y llega y le aprieta y vale madre y se pierde todo, ¿verdad? Eso sí lo he aprendido por experiencia, compañera? Por ruquito. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, en este tipo de estudio yo quiero hacer dos cosas. Mi objetivo hipotético, digo porque acabamos de inventar esto, es quiero saber si existe alguna correlación entre el IMC, el peso de las personas, y los años de estudio que ellos tienen, o el IMC de las personas y el ingreso mensual familiar. Quiero saberlo, ¿no? No sé si exista. Entonces vamos haciendo el análisis, ¿no? Entonces para eso necesito hacer una correlación, ¿sí o no? ¿Sí? Estrictamente hablando, estadísticamente hablando, y esto ya lo digo porque me estoy grabando, hay evidencia. Estrictamente hablando, estadísticamente hablando, se necesita hacer una regresión, ¿sí?, multivariada aquí porque yo tengo más variables que voy a correlacionar. Eso no lo vamos a ver aquí porque es complejo y nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos a hacer una correlación básica, como si tuviéramos una correlación simple de dos variables nada más, ¿ok? Digo, no entendieron lo que dije, pero está en el video para que... Luego se escucha mi maestro de estadística que estoy diciendo que tengo tres variables que voy a correlacionar. Digo lo que dije, me va a correr de la carrera, ¿no? Bien. Es que el maestro que yo tuve de estadística está como medio fumadito. Ay, eso todavía está grabando. No te creas, doctor, ¿eh? Entonces este cuate está como medio loco y cuando tú haces algo, dices una cosa que por simplificarlo dejas de lado cosas importantes, el cuate como que no le gusta, ¿no? Porque sí es como una aberración, pues dice. Entonces de repente yo les enseño algunas cosas muy simplificadas, ¿sí? Aunque no lo crean. Y no les explico todas las cosas complejas que se pueden explicar de esa situación. Si se los explicara no entenderían nada. Si a veces es difícil, ¿va? Si se los explico, y sobre todo porque no hay tiempo, pues si tuviéramos 2 años de estadística no habría bronca, ¿no? Pero la bronca es que no lo hay. Entonces por eso hice el comentario, pero no pasa nada, no los voy a reprobar, no se preocupen. Bien, entonces vamos a hacer 2 correlaciones. Vamos a correlacionar IMC y años de estudio. Entonces voy a ponerle aquí nada más el título, ¿no? Voy a hacer la correlación IMC con años de estudio. ¿Ok? Y acá abajo voy a hacer la correlación de IMC con, que dijimos ingreso mensual, ¿verdad? Y vamos haciéndola. La correlación, el estadístico que nosotros vamos a utilizar va a ser correlación de Pearson, ¿ok?
Entonces vamos a tener que meter una fórmula. ¿Qué hago? Pongo igual, pongo Pearson, ¿ok? Le doy clic. Si yo tengo dudas sobre qué es Pearson, le doy clic a la cosita esta azul y ya me dice, devuelve el coeficiente de correlación del momento del producto Pearson, o sea, la R, un índice de disminución que va de menos 1 a 1, bla, 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 ya te explica todo, te explica qué es cada una de las cosas, te pone la fórmula, etcétera. Si ustedes tienen dudas durante el preparado de sus datos, si tienen broncas o no se acuerdan, pues utilicen la ayuda, ahí viene todo, ¿no? Bien, entonces Pearson me dice, vamos a meter dos matrices, primero la 1 y luego la 2. Entonces selecciono la matriz 1, que sería hasta aquí, ¿verdad? Es hasta el 21. ¿Sí? Esa es. Sí. Ahí. ¿Va? Luego la matriz 2, aquí le pongo coma, recuerden poner coma. Ahí. Coma. Luego la matriz 2, en este caso es años de estudio. ¿Ok? Le doy enter. Ya tengo mi coeficiente de correlación. En este caso es un coeficiente de correlación muy bajo, ¿no? 0.013. Eso quiere decir que es una asociación entre variables de aproximadamente el 1%, es decir, casi nada de correlación. Luego nos vamos al IMC con ingreso mensual a ver qué onda, ¿no? Vuelvo a meter igual, luego busco Pearson. ¿Ok? Selecciono la matriz 1 que es IMC. Y luego la matriz 2 que es ingreso mensual. Y le doy enter. ¿Se fijaron que no le puse coma? Lo hice adrede, no crean que es. Y le dan enter, ¿no? Aquí tenemos una correlación un poquito más grande, ¿no? ¿Sí? Una asociación entre variables del 21%. Sigue siendo una asociación muy pequeña de cualquier forma, ¿no? Ahorita vamos a, ya que grafiquemos, vamos a ver ejemplos de cómo se van modificando las correlaciones y yo voy modificando los datos. Vamos poniendo otra correlación que es una correlación que forzosamente va a ser alta. Vamos a hacer una, nomás como para ejemplificar. Vamos a hacer la correlación de IMC con peso, ¿les late? Una correlación peso con IMC normalmente sería una correlación pues muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del índice, o sea, van siempre de la mano. Entonces, meto la fórmula igual, Pearson, selecciono IMC, coma, y selecciono el peso. Le doy enter y listo. Tengo una asociación del 90%, es decir, una correlación muy alta, ¿sí o no? ¿Sí está claro hasta ahí? Bien. Ahora, eso es lo único que yo quería hacer en este estudio, por ejemplo, ¿no? Si yo lo único que quería hacer, si ese era mi objetivo, pues hasta ahí le dejo. No tengo que hacer nada más, no necesito hacer nada más. Con eso sería suficiente. ¿Ok? Ahora lo único que faltaría sería hacer una graficación, ¿no? Graficar estos datos, ver qué tanto se asocian. Entonces, vamos a insertar una gráfica de dispersión. ¿Sí? Si quieren apuntarlo, porque el video va a estar caro, es gráfica de dispersión. Entonces se van a gráficos, a insertar gráfico y buscan donde diga dispersión. Insertar gráfico, dispersión. Aquí en dispersión vamos a tener varias opciones. La que a nosotros nos interesa es dispersión con marcas. Dispersión con marcas o dispersión con marcadores. Repito, nos vamos a insertar gráfico, dispersión y luego dispersión con marcas. Es lo que voy a hacer. Puedo hacer la tabla o puedo graficar directo de los datos. O voy a hacer de las dos formas para que vean. ¿Va? ¿Va claro hasta ahí? Sí. Selecciono la dispersión. ¿Va? Como yo no seleccioné datos, ¿qué es lo que me hace el Excel? Trata de adivinar y él escoge los datos a lo loco, ¿sí ven?
Evidentemente eso no tiene nada de lógica, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es seleccionar datos. Selecciono IMC. Luego, presiono la tecla Control, ¿sí? Y selecciono la otra variable. En este caso vamos a empezar con ingreso mensual. ¿Ok? Sin dejar de presionar la tecla Control. La tecla Control lo que me permite hacer es que yo puedo seleccionar celdas independientes. ¿Se fijan cómo quedan marcaditas con azul? Si yo sigo presionando la tecla Control, se van a ir seleccionando estas celdas. ¿Ok? Si suelto la tecla Control y vuelvo a seleccionar algo, se va a perder todo lo demás. ¿Sí ven? Usted ahorita va a hacer la gráfica de eso, ¿no? Voy a hacer la gráfica. Pero de la correlación. Sí. Entonces, repito, selecciono IMC, presiono la tecla Control y ahora selecciono con la otra variable que yo quiera correlacionar. Quieren que empecemos con el mismo orden, año de estudio, ¿va? Selecciono año de estudio, ¿ok? Me voy a, sin presionar ninguna otra celda, porque si presiono otra se van a perder, puedo soltar la tecla Control y me voy a insertar gráfico. Busco dispersión, selecciono dispersión con marcas o dispersión con marcadores, ¿sí? Y listo, ya me apareció aquí la dispersión. ¿Está claro? Lo hago a un ladito, ¿va? Y ya puedo ponerme a trabajar en ella. Les había dicho que trabajar con una gráfica o presentar datos en gráficas no implica solamente hacer la grafiquita y esto que está aquí ya presentarlo. Hay que trabajar en ella, tiene que verse mejor. ¿Qué es eso? Quitar, por ejemplo, aquellas cosas que no son, que no indican nada, ¿no? Eso de serie no indicaba nada, ¿para qué lo quiero? Pues lo quito. Las líneas estas no se utilizan ya normalmente. Los ejes, por ejemplo, dejan mucho espacio en blanco. ¿Qué hago? Pues lo elimino. Si aquí este empieza en 7, pues entonces la escala horizontal la voy a dejar en 6, que empiece en 6. En vez de que empiece en 0, voy a dejar que empiece en 6. ¿Cómo hago eso? Selecciono la gráfica, me voy y selecciono el eje que yo quiera modificar, le doy clic al botón derecho y me voy a donde dice dar formato a eje. Luego el eje, luego clic derecho y dar formato al eje. Una vez que haga esto va a aparecerme un menú, ¿ok? Aquí donde dice escala del eje horizontal vienen varias opciones. Por ejemplo, dice mínimo, es decir, dónde va a comenzar el eje, ¿no? En vez de que diga 0, pues entonces yo quiero que comience, por ejemplo, en 6, habíamos dicho, ¿no? Le doy a aceptar y se fijan cómo se modificó la gráfica ya. Yo puedo hacer todas estas modificaciones dependiendo de mis necesidades, ¿no? Hay ocasiones en que las gráficas, en este no estaba tan cargado hacia la derecha el gráfico, los puntos, pero hay otras gráficas que hagan de cuenta que todos los puntitos están en este cachito de aquí y se ve muy mal, ¿no? Entonces hay que ajustar los ejes para arreglar la situación, ¿va? Luego, otra cosa que es indispensable y que si no me ponen eso en sus protocolos, baja puntos, es las unidades de los ejes. Yo tengo que tener siempre unidades en los ejes. Si no pongo unidades en los ejes, entonces pues no sé de qué están hablando. O sea, aquí estamos hablando de 35 ¿qué? 35 caballos. ¿Y acá de qué? ¿12 qué? ¿12 manzanas? 35 caballos se comen 12 manzanas o qué onda. No se entiende, ¿no? Tenemos que poner siempre el título del eje. Para hacer eso, seleccionamos la gráfica. Nos vamos a diseño de gráfico, donde dice títulos de eje, diseño de gráfico. Luego título de eje dentro de la carpeta de etiquetas, título de eje. Seleccionamos título de eje horizontal, por ejemplo, y en el eje horizontal tenemos años de estudio, ¿no? Entonces, años de estudio. ¿Ok? Luego hago lo mismo, pero con el eje vertical. En el eje vertical, ¿qué tenemos? IMC, ¿no? Listo. Ya la gráfica va mejorando un poquillo, ¿no? Otra vez, si quieren.
No, digo que Ah, otra vez se pone diseño de gráfico. ajá, Todo lo todo lo mismo. Bien, ahora le falta un título a la gráfica. Siempre hay que poner títulos en la gráfica. Me voy a donde dice título del gráfico, ¿no? Selecciono la gráfica, me voy a diseño del gráfico, etiquetas, título y selecciono aquí el título. Yo lo que voy a poner aquí es correlación, IMC, años de estudio. Y listo, ahí está mi título de la gráfica. Hay ocasiones que las gráficas se ven muy apretadas. Si quieren hacerlas más chiquitas, pueden hacerlas más chiquitas. Lo único que hay que hacer es seleccionar el gráfico y mover un poco aquí los indicadores, los marcadores de tamaño y listo, ¿no? Yo puedo modificarlo como yo quiera. ¿Está claro? Está fácil hasta ahí, ¿no? Otra situación que es importante es el pie de figura. Todas las gráficas tienen que llevar pie de figura, ya habíamos dicho. Para insertar un pie de figura, me voy a insertar, donde dice cuadro de texto, le doy clic en cuadro de texto, dibujo mi cuadro de texto aquí. El pie de figura normalmente empieza con el nombre de la figura, es decir, figura 1, por ejemplo, ¿no? Luego se le pone el título del gráfico, correlación, IMC, años de estudio. Luego 2 puntos. Bueno, sí. Séptimo A. Entonces, ¿quién es Dávalos Cornejo? ¿No está? Guerrero Sánchez, José Israel. Tampoco. Ramírez Farías. Tampoco. Ninguno de ellos está. Le dice que si mañana pasa la. A ver, chavos, entonces, retomando lo de prueba TED Student, ¿va? ¿Para qué sirve la prueba TED Student? Hacer una comparación de grupos, ¿no? ¿En qué condiciones nosotros tenemos que hacer una comparación de grupos? ¿Ese silencio significa que están pensando o que no saben? ¿En qué condiciones de nuestros trabajos de investigación tenemos que hacer un análisis o una comparación de grupos? Por ejemplo, cuando tenemos una investigación en la que tenemos un grupo control, ¿no? Que vamos a hacer un experimento, un cuasi experimento, que a un grupo le damos un tratamiento X, puede ser un fármaco, una dieta, cualquier cosa, y tenemos un grupo de comparación, es decir, un grupo control, ¿no? En ese caso tenemos que hacer una TED Student. Cuando tenemos, por ejemplo, aunque no tengamos grupo control, ¿sí? Es decir, que tenemos los mismos sujetos son su propio control, es decir, que tomemos una línea base, es decir, una medición inicial de cualquier cosa que queramos medir, luego le damos el tratamiento y luego después del tratamiento volvemos a medir. Entonces, eso es la segunda medición y hacemos una comparación de la primera contra la segunda, ¿sí? En esa condición también hacemos una TED Student. En este caso, por ejemplo, en el que hicimos el ejercicio ayer, nosotros lo que estábamos haciendo básicamente, la mayoría de las cosas era para hacer una correlación, ¿se acuerdan? ¿Sí? En esta investigación no tenemos necesariamente dos grupos, ¿no? No tenemos dos grupos de manera como forzosa, pero de manera natural, en algunas investigaciones nosotros podemos dividir nuestros sujetos en grupos. Por ejemplo, como en este caso, tenemos hombres y tenemos mujeres, podríamos dividirlos en dos grupos, el grupo de hombres y el grupo de mujeres, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, como en otros ejemplos, ¿no? Sujetos sanos y sujetos con una patología, pues podríamos dividirlo en dos grupos, ¿no? Los sujetos sanos y los sujetos con una patología. Si tuviéramos, por ejemplo, niños o de diferentes características, por ejemplo, en cuanto a su IMC, ¿sí? Niños normales, niños con obesidad, por ejemplo. Entonces podríamos dividirlo en dos grupos también, ¿no? Es decir, aunque el objetivo de la investigación a veces no sea hacer comparación de grupos, podríamos hacer de todas formas una TED Student comparando los grupos de forma natural, conforme se dividen, pues, ¿sí? Los grupos. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí.
Nosotros en este caso, ¿sí? Tenemos, como ya habíamos dicho la otra vez, hombres y mujeres, ¿no? El 0 representa el código de los hombres y el 1 el código de las mujeres. Lo que yo quiero hacer aquí es una comparación del IMC de los hombres comparado con el de las mujeres, para saber quién está más gordo, más flaco, lo que sea, ¿no? Entonces yo voy a partir de una hipótesis. Por ejemplo, yo puedo decir que los hombres van a tener un IMC más alto que el de las mujeres. Esa es mi hipótesis, ¿va? Entonces lo que tengo que hacer para comprobarlo es una prueba TED-Student, ¿va? ¿Claro hasta ahí? Una vez que me decidí a hacerlo, lo primero que hay que hacer, y que es una situación muy importante, es calcular, déjenme borrar todo esto, es calcular el promedio de cada uno de los grupos. Es decir, yo no puedo empezar si no tengo primero el promedio de los hombres en cuanto a su IMC y el promedio de las mujeres en cuanto a su IMC. Entonces lo que vamos a hacer primero es poner la media de mujeres IMC, ¿no? ¿Cómo se calcula el promedio? Igual, promedio, ¿va? Ingresamos los datos. En este caso las mujeres son los que tienen el código 1. Seleccionamos a los que tienen el código 1. ¿Va? Listo, así de sencillo. Luego, media de hombres y MC. Igual, ¿no? Promedio. ¿Mande? Ya los acomodé. ¿Sí se acuerdan cómo acomodarlo o quieren que lo veamos? Sí, ¿cuál de las dos opciones? ¿Sí se acuerdan? Va. Ya tenemos el IMC de hombres y el IMC de mujeres. Por ejemplo, aquí el IMC de mujeres es de 19.2, mientras que el de los hombres es de 23.94. Uno podría pensar a simple vista que, por lo tanto, los hombres tienen un IMC más alto. Pero yo no puedo llegar a ninguna conclusión si no hago una TED-Student que compare los grupos, ¿no? Necesito hacerlo. Entonces, vamos haciendo la TED-Student. Vamos a tener aquí TED-Student. Bien. Antes de hacer la TED-Student, acuérdense que una de las cosas que les pide la TED-Student es, por ejemplo, la varianza, ¿se acuerdan? Si tenemos grupos con varianzas iguales o grupos con varianzas diferentes, entonces forzosamente tenemos que calcular varianzas, ¿ok? Entonces vamos calculando varianzas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, varianza de mujeres y varianza de hombres, ¿no? ¿Se acuerdan cómo calcular la varianza? ¿Qué hay que hacer? Igual, var, ¿cuál de las opciones escogemos? La que no tiene P, porque esto es una muestra, ¿verdad? Si tuviera una población, entonces ya escojo la de la población. Selecciono los datos, todas las mujeres, y le doy Enter, ¿no? Y A. Si se fijan aquí, lo que hizo es que me seleccionó este dato acá, ¿sí lo ven? Por error. Entonces lo único que podemos hacer es ponerle doble clic a la fórmula y borrar eso. ¿Ok? Y listo. Ya, se acabó el problema. Luego el de los hombres, igual, var, el que no tiene P, acuérdense de utilizar preferentemente la función de compatibilidad. Seleccionamos, perdón, seleccionamos ahora sí los hombres y listo, ¿va? ¿Cómo son las varianzas? ¿Iguales, o sea, similares o son diferentes? ¿Sí hacen o no? Bueno, para que las vean mejor. ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes, ¿no? Una varianza similar podría ser que una fuera de 47, 45 contra 52, 57, todavía 60 tal vez, ¿va? Pero aquí, esta varianza de las mujeres, ¿sí?, es 5 veces más pequeña que la varianza de los hombres, ¿sí? Entonces, evidentemente es una varianza muy diferente, entonces vamos a tener que tomar en cuenta eso cuando hagamos la TED-Student. Vamos haciéndola. ¿Cómo metemos la TED-Student? Igual, TED-Student, ¿así? Prueba T, ¿no? Vamos haciéndola de la otra forma. Además de meter, este es el modo abreviado, vamos a hacerlo del modo largo, ¿no? Que es, nos vamos a donde está sigma, nos metemos al menú de sigma y nos vamos a más funciones.
En más funciones, pues yo voy a tener todas estas opciones. Busco aquí prueba T. Aparecen varias. Me voy a las que sean de compatibilidad. Y aquí está prueba T. Aquí me dice, devuelve la probabilidad asociada con la prueba T de student. Esa es la que a mí me interesa. La selecciono. ¿Sí? Y aquí me dice lo que tengo que meter. Me dice, primero matriz 1. Matriz 1 son los datos iniciales, ¿no? Digamos que el de los hombres, ¿no? Listo. Luego el de las mujeres. La matriz 2. Listo. Colas. ¿A qué se refiere con las colas? ¿Se acuerdan? Sí, según lo que es, según las cosas que te pueden. Según las colas que tenga, pero eso, ¿cómo determinas cuántas colas tiene? Viendo qué impacto. Viendo el impacto, más bien viendo mi hipótesis, ¿no? Sí, como. Para determinar cuántas colas va a tener, yo tengo que revisar mi hipótesis. Si mi hipótesis es, por ejemplo, que los hombres van a tener un IMC más alto que las mujeres, es de una cola. ¿Por qué? Porque tiene dirección. Yo ya estoy diciendo que tengo que registrar o tengo que medir de un solo lado. Tengo que comprobar de un solo lado la T de student. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que yo le estoy apostando a que los hombres tengan un IMC más alto. Si mi hipótesis fuera al contrario, que los hombres van a tener un IMC más bajo, ¿va? Sigue siendo de una cola porque solamente se está apostando por un lado de la comparación, una sola T de student, ¿va? Como en su caso es una cola. Como en este caso, ¿va? Que nosotros estamos diciendo que mi hipótesis fue que los hombres iban a tener un IMC más alto, entonces voy a utilizar una cola. Si yo no supiera, ¿sí? Si yo no supiera de antemano, es decir, en mi hipótesis yo no dijera cuál iba a ser más alto, entonces usan dos colas. Es decir, si yo tuviera una hipótesis como el IMC de las mujeres va a ser diferente al de los hombres, ¿sí? Es decir, no van a ser iguales, van a ser diferentes. ¿Cuál va a ser más grande? No sé. ¿Sí? ¿Por qué no sé? Pues porque no sé y ya, ¿no? En ese caso se utilizan dos colas. ¿Sí está claro? Si alguien tuviera alguna duda sobre eso, de cualquier forma, le dan clic aquí donde dice más ayuda sobre esta función y les van a aparecer aquí un menú donde les explica todo este rollo, ¿no? Qué es lo que hay que meter, qué significan dos colas, qué significan los tipos, les explican comentarios, qué son unas muestras, les ponen ejercicios, etcétera, etcétera. Es decir, está bastante amplio este rollo, ¿no? En este caso ya dijimos que va a ser de una cola. Luego el tipo. El tipo es con referente a la varianza y al tipo de muestreo que yo estoy realizando. Vamos a tener tres opciones. La 1, como dice aquí, es cuando tenemos una prueba emparejada. Es decir, cuando los sujetos que yo registré en la primera medición son los mismos sujetos que yo registré en la segunda medición. ¿Ok? Es decir, que tenemos un solo grupo. ¿Sí? Que no lo estamos dividiendo, es decir, que yo tengo un grupo, les doy una medición inicial, les doy una dieta y un mes después los voy a medir. Ahí sería tipo 1, porque son los mismos sujetos que yo medí en la 1, son los mismos sujetos que yo medí en la 2. Pero con un solo grupo. Con un solo grupo, no tengo dos grupos. Con el mismo. Con el mismo grupo. ¿Sí? Es decir, es tal cual. Cuando yo no tengo, por ejemplo, un grupo control, que los mismos sujetos, ¿sí? Son los que medí la primera vez, luego les doy el tratamiento, les digo una dieta, un fármaco, lo que sea, y un tiempo después los vuelvo a medir y hago la comparación de la primera medición contra la segunda medición. En ese tipo de ejemplos es tipo 1. ¿Sí está claro? Sí. El tipo 2 y el tipo 3 es cuando los sujetos que yo estoy comparando son diferentes. Es decir, cuando estoy comparando un grupo control contra un grupo experimental, o como aquí, que estoy comparando hombres contra mujeres. No son los mismos, ¿verdad? O sea, los cuates que dice ahí mujeres no son los mismos que los hombres. ¿Va? A menos que se hayan hecho la jarocha o algo por el estilo, no son los mismos. ¿Sí está claro? Bien. ¿En qué se diferencia tipo 2 y tipo 3? El tipo 2 es cuando nosotros, ¿sí? tenemos varianzas iguales, ¿ok? Varianzas iguales es lo que decía ahorita, que son similares, no que sean idénticas. Que una sea de 42, otra de 47, una de 40, otra de 50. Son similares, no pasan, no se duplican, no se triplican, ¿no? En el tipo 3 es cuando las varianzas son muy diferentes, cuando se duplican, se triplican, se cuadriplican, etcétera, etcétera. En este caso, tenemos 5 veces más grande una varianza que la otra, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? ¿Tipo 2 o tipo 3? Tipo 3, ¿no? Entonces vamos a poner aquí tipo 3.
Ya que tenemos todo listo aquí lleno, le doy Enter, ¿sí? Y ya me va a llenar mi resultado. Aquí está, ¿ok? La P, es decir, la significancia estadística, ¿sí? O lo que es lo mismo la P, si se acuerdan de eso cuando lo vimos. La P o la significancia estadística asociada a la prueba T de Student es de 0.04. ¿Eso qué significa? Que son poblaciones diferentes, es decir, que el grupo 1, es decir, el de mujeres, es diferente al grupo 2 o al 0, pues, que es el hombres, ¿ok? Entonces, ¿yo qué podría concluir aquí? ¿Qué? ¿Que sí funcionó? Que yo no estoy calando si funciona algo, ¿no? Yo nada más, mi hipótesis es si están más gordos los hombres, que los hombres están más gordos que las mujeres. ¿Cuál es mi conclusión? Que es cierto, ¿sí? Yo con esta P, ¿sí? Menor a 0.05, siempre tiene que ser menor a 0.5, estoy diciendo que las pruebas son, las poblaciones son diferentes. Por lo tanto, ¿sí? Los hombres son significativamente, ¿sí? Más pesados, bueno, tienen un IMC más alto que el de las mujeres. ¿Va? Eso es la conclusión a la que yo llego. ¿Dudas hasta ahí? Bien, entonces llega el momento de graficar. Esta información hay que graficarla para que sea más fácil de observar, ¿no? ¿Qué es lo que se hahace? Primero acuérdense hay que hacer tablas, ¿no? Las tablas ayudan mucho al momento de graficar. Entonces, pongo mujeres, pongo hombres, y al lado de esto voy a poner el promedio de los hombres y de las mujeres, ¿no? Yo ya tengo aquí el promedio, lo único que hay que hacer es copiarlo. Le pongo copiar, luego me voy aquí donde dice mujeres y le pongo pegar. Si yo le pongo pegar, acuérdense que me va a pegar no solamente el dato, me va a pegar la fórmula también, ¿verdad? Y si me pega la fórmula, entonces me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Porque me está calculando algo extraño, es decir, movió toda la fórmula. Entonces es muy importante que cuando yo copie algo, ¿sí? Le ponga pegado especial y me vaya a pegar solamente valores. Así no importa lo que pase, yo puedo inclusive borrar esto y no pasa nada. ¿Va? Entonces hacemos lo mismo con lo de media de hombres y listo, lo pegamos. ¿Qué pasó? No dice pegado especial, entonces por eso pega así. Pegado especial, valores. ¿Va? ¿Dudas? Bien, para graficar, ya tengo la gráfica aquí hecha, pero la voy a borrar. Hay que seleccionar los datos. Me voy a insertar gráfico. Y selecciono, en este caso, la forma más sencilla es utilizar columnas agrupadas, ¿ok? Procuren no utilizar 3D ni nada por el estilo. Yo ya tengo ahí mi gráfica, ¿no? Cuando ya está la gráfica, no basta con dejar la gráfica así, ya les había dicho, hay que arreglar las gráficas. Por ejemplo, este de serie 1 no me sirve, no me dice nada, lo quito. Las líneas estas ya no se usan, las quito. Hay que poner colores diferentes aquí para que sea más fácil de identificar. Entonces selecciono una columna, me voy a formato y en relleno yo le cambio, por ejemplo, uno que tenga un gris claro y en el otro que tenga un gris oscuro, pensando en que voy a imprimir esto en blanco y negro, ¿no? Si lo quiero hacer en una presentación, pues lo puedo hacer en color, ¿no? Si voy a hacer en pantalla, ¿ok? Para que sea más atractivo. Ya que tengo esto, ¿qué me hace falta? Las unidades del eje, ¿no? Entonces me voy a diseño de gráfico y títulos del eje. Eje vertical, que es el único que me falta, aquí no tengo que poner título. Y aquí estoy graficando IMC, ¿no? Listo. Y me falta título, dijimos, ¿no? ¿Qué título le ponemos? Comparación IMC. ¿Va? Y listo. Ahora, no con eso es suficiente. Como yo estoy haciendo una comparación de medias, yo estoy aquí comparando las medias, ¿va? Yo también necesito poner gráficamente cómo es mi dispersión, ¿sí o no? ¿Qué tanto varía un dato con respecto al otro? Yo en la varianza ya me di cuenta que los que varían más, ¿quiénes son? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres varían 5 veces más que las mujeres. Entonces hay que poner aquí la desviación. ¿Qué es lo que se pone? ¿Varianza, desviación o error estándar? Error estándar, ¿ok? Entonces lo primero que hay que hacer es calcular el error estándar, no lo tengo aquí.
Primero vamos a necesitar error mujeres, vamos a poner aquí, y error hombres, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula del error estándar? Desviación estándar entre la raíz cuadrada de la n, o sea, de la cantidad de sujetos. Entonces yo necesito primero la desviación estándar, ¿no? Vamos calculando la desviación. Desviación mujeres y desviación hombres. Entonces la fórmula es igual nos vamos a funciones de compatibilidad, la que no tiene P, es decir, es una muestra, seleccionan de las mujeres y enter. Luego el de hombres, lo mismo. Listo, ya tengo la desviación estándar. ¿Dudas hasta ahí? Luego el error estándar de mujeres. Dijimos que la fórmula era desviación entre la raíz, abro paréntesis, de n. ¿Cuántos sujetos son? 10. Listo. Luego lo de hombres. Desviación de hombres entre la raíz de n. Son 10 sujetos también, ¿no? Listo. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, para graficar las barras de error, aquí es el único problema, algunas de las diferencias que hay entre los Exceles de Mac y de Windows. En Mac, para graficar las barras de error, lo que hay que hacer es primero seleccionar la gráfica. Irme aquí arriba, va a venir un menú que se llama herramientas de gráfico. Le dan clic ahí. Luego se van a donde dice presentación. Luego donde dice análisis. Luego donde dice barras de error. Y finalmente en el menú hasta abajo de barras de error dice más opciones de barras de error. Ahí le dan clic. ¿Ok? Repito. Está grabándose, no se hago bien. Herramientas de gráfico. Presentación. Análisis. Barras de error. Y luego más opciones de barras de error. ¿Ok? Ya que hagan todo eso, es como si aquí en Mac yo le diera clic al botón derecho y nada más me fuera a formato de serie de datos. Y ya. Me va a aparecer aquí en barras de error la opción y les va a aparecer a ustedes un menú igual que este, ¿no? ¿Ok? Lo que hay que hacer es seleccionar que yo quiero ambos errores, tanto el positivo como el negativo, y que quiero que tengan un remate, o sea, el corchetito ese, ¿no? Luego me voy a personalizado y especificar valor. Aquí ya vamos a meter el error estándar que nosotros calculamos. Seleccionamos los errores estándar en el mismo orden que nosotros seleccionamos las medias, es decir, nosotros primero seleccionamos a las mujeres y luego los hombres, pues aquí también. Primero el error de las mujeres y luego el de los hombres. Este es para el error positivo. El error negativo es exactamente igual. Primero el de mujeres, luego el de los hombres y listo. Le doy enter, le pongo aceptar y acepto acá y listo. ¿Va? Sí se ve como claramente que el error de los hombres es más grande que el de las mujeres, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? Super papa, ¿no? Está grabado, sí. ¿No? ¿No me dudas? Bien, sí. Ahora, ¿cómo yo indico que esta comparación que yo hice sí tiene diferencias significativas con la TED Student? Pues le pongo un asterisco, ¿no? ¿Cómo inserto el asterisco? Me voy a insertar, selecciono, me voy a insertar desde el menú normal. Seleccionar cuadro de texto o insertar cuadro de texto y yo aquí dibujo mi cuadro de texto y le pongo tal cual un asterisco ahí. Este asterisco pues está muy chiquito, ¿no? Sin albur, entonces hay que poner un asterisco más grande, ¿va? Para que se vea. Ya que está ahí el asterisco gandaya, entonces si se fijan hay una línea ahí, ¿no? Hay que quitar esa línea. Selecciono el cuadro de texto, me voy a formato, donde dice línea, le pongo que no lleve línea, ¿no? Y listo, desapareció la línea, ¿no? Normalmente este asterisco, cuando hago una comparación entre dos grupos nada más, puede ir en medio o bien puede ir arriba de alguna de las medias, ¿no? Que puede ser esta, por ejemplo, ¿va? Y eso sería suficiente. ¿Dudas hasta ahí? Otra cosa que se me olvidó decirles de las gráficas. Las gráficas no llevan, ya les había dicho la otra vez, línea en la gráfica, ¿no? Entonces hay que quitársela, selecciono la gráfica, me voy a formato, donde dice línea, digo sin línea y listo.
¿va? Luego recuerden que toda gráfica debe llevar un pie de figura. Yo aquí tengo un pie de figura ya hecho, ¿no? Lo que tiene que llevar el pie de figura es la identificación de la figura, figura 1, 2, 3, 4, la que sea, el título, ¿va? Puede ser aquí comparación, IMC. Luego, puede ser se reporta la media del IMC de mujeres contra hombres. Se muestra más o menos, ¿ok? Esto es importante, el error estándar de la media. Esto es en español. En inglés, ¿va? Digo, no es necesario que le pongan ahí inglés, ni esto que voy a poner, pero seguramente lo van a ver en algunos lados. Es Standard Error of Mean, ¿ok? Es SEM. En sus artículos que ustedes han leído en inglés, como 30, ¿no? Entonces ellos seguramente se han dado cuenta que dice eso, ¿va? Estoy casi seguro. Bien. Después de poner eso, hay que poner el asterisco. El asterisco, 2 puntos, o el asterisco y sin los 2 puntos no importa. Lo que se indica es que lo que va a venir después es lo que significa el asterisco, ¿no? Entonces pongo el asterisco y pongo, existen diferencias entre los grupos con una P igual a .04, que es la P que saqué acá, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a poner la prueba que utilizamos, es decir, una T de student, ¿ok? Y eso sería todo. Esto ustedes lo copian, lo pegan en Word, ¿va? ¿Quieren hacerlo para que vean cómo funciona? Seleccionamos la gráfica. Ojo, si yo selecciono solo la gráfica, le pongo copiar, me voy a Word y le pongo pegar, me va a pegar la gráfica, tal cual, pero no me va a pegar el asterisco, ¿vieron? Entonces lo que hay que hacer antes de eso es seleccionar la gráfica, pero junto con el asterisco. En este caso, como yo también ya tengo mi pie de figura, lo que puedo hacer es seleccionar todo, ¿sí? De tal forma que cuando yo lo copie y lo pegue, se pegue todo de un fregadazo, ¿no? Entonces, presiono la tecla de control, ¿va? Mientras voy seleccionando. Y selecciono los datos, ¿no? Lo que yo quiera seleccionar. Espérenme. No me deja. Ya. Es que en el de Windows es control, aquí es con shift, ¿va? Entonces es medio diferente. Bueno, ya que tienen todo seleccionado, lo que pueden hacer es agrupar, si han agrupado imágenes y eso, ¿no? Supongo. Le dan clic al botón derecho, se van a donde dice agrupar y le pongan que lo haga grupo. Es decir, ya si yo agarro esta imagen y la muevo, se va a mover todo, ¿no? Entonces yo toda la imagen esta la copio, me voy a Word y la pego. Y listo, ya tengo el gráfico listo y todo. Está fácil, ¿no? ¿Dudas de eso?